¿Qué tal, estimadas amigas y amigos? Es un gusto saludarlos. Sean bienvenidos a su canal. En este video les quiero hablar y más que otra cosa les quiero hacer una recomendación literaria de varios libros de quien es uno de mis escritores favoritos, una de mis grandes influencias. Me estoy refiriendo a Enrique Serna, escritor mexicano, ensayista, cuentista. Bueno, una gran habilidad literaria de Enrique Serna, a quien he tenido la suerte y la oportunidad de conocerlo en un par de ocasiones, charlar muy brevemente con él, incluso, bueno, me he tomado fotografías que ahí les estoy compartiendo y también varios de los libros que aquí les voy a recomendar están autografiados, están firmados por Enrique Serna. A mí me encanta la forma en que escribe, cómo narra, cómo establece sus personajes. Es un escritor que tiende mucho hacia el humor negro, a veces la novela negra que le llaman. La profundidad y el realismo con el que plantea sus personajes lo hace destacar entre muchísimos escritores porque tú estás leyendo cada una de sus novelas y de inmediato te puedes sentir identificado con ciertas situaciones porque lo aterriza en un contexto en donde pues es viable que se den muchas situaciones de la cotidianeidad, muchas situaciones que son exploradas desde la introspección de los propios personajes. Y si no lo han leído, se los recomiendo mucho. La verdad, no se van a decepcionar, al contrario, se van a enganchar cada vez más que empiecen a leer alguno de sus libros. Entonces, se los voy a ir aquí mencionando, recomendando. Tampoco pues se trata de hacer unas reseñas extensas, ni bueno, y ni revelar, ni hacerles spoilers de algunos de los títulos que ya he leído. Estos son los que pues mayor impacto han tenido sobre mí, que me encantaron. El primer libro que les quiero recomendar, aquí yo lo tengo en ebook, el libro electrónico, es este que se titula Enrique Serna, La doble vida de Jesús. Pues es un libro maravilloso, es una tragicomedia política ambientada en el México contemporáneo. Narra pues las vivencias de una especie de burócrata político. Como les menciono, lo que me gusta de Enrique Serna es que trae situaciones de la vida diaria, de lo cotidiano, de muchas veces las experiencias, frustraciones, vivencias, deseos ocultos que podemos tener cada uno de nosotros y él los explora, ¿no? Te pone el contexto de su historia, obviamente pues la estructura, pero en lo que se va contando la historia también va abordando el interior del personaje y va revelando parte de sus frustraciones y demás. Y este es el caso de pues, libro, ¿no? De la doble vida de Jesús, que tiene que ver con política, que tiene que ver con narcotráfico. Se presentan unas situaciones pues que le dan un dramatismo a la historia, sin pretender revelarles mucho. El personaje principal pues tiene aspiraciones políticas, ahí se ve medio frustrado, tiene problemas maritales, su relación con su pareja no va del todo bien. Y me gusta porque te lo narra de una manera, pues a veces dura, con humor negro, pero de una manera magistral. Y bueno, y el personaje tiene una serie de vivencias, traumas, por señalarlo de cierta manera, que lo llevan a comportarse como lo hace en la historia y que lo lleva al final de cuentas a entablar una relación sentimental con un transexual que resulta tener una doble vida, ¿no? Por eso se llama la doble vida de Jesús, porque cada uno de los personajes pues van desarrollando una doble vida y que pues te sorprende también el trasfondo que hay tras de la relación con el transexual, que viene a estar relacionado con el mundo del narcotráfico y al final se dan unas situaciones hasta de acción. Entonces, magistral, léanla por favor, les recomiendo ampliamente esa historia. La siguiente novela que les voy a recomendar de Enrique Serna, espero yo que algún día sea adaptada a una serie de televisión porque realmente lo amerita. Es una novela histórica.
estructurada, narrada y sobre todo investigada de manera magistral por Enrique Serna, que es otra de las características que tiene. Él ha realizado, escrito varias novelas históricas, una de ellas que ya les hablé en otro de los videos, aquí les comparto el link. Y esta es una novela histórica también que basada en hechos, en una investigación que le tomó varios años, pero valió la pena porque pues una obra maestra hizo Enrique Serna con este libro que se llama El vendedor del silencio. Una pues una análisis de parte de la vida, de la trayectoria de este personaje tan controversial que fue Carlos de Nigri, a quien denomina el Rey Midas del Cuarto Poder. Está narrada a mediados del siglo XX en un México en donde el contexto político era que estábamos viviendo, ¿no? Los mexicanos en plena dictadura perfecta, un gobierno presidencialista absoluto, dominado por lo que era el PRI de entonces, en donde el presidente pues era quien dirigía el destino de la nación básicamente, y aunado a él estaba unido el cuarto poder, que era la prensa. Entonces Antonio de Nigri era un personaje muy poderoso de la prensa. Muchos personajes políticos de la farándula y demás acudían a él, no para que contaran sus historias y revelara datos, les hiciera publicidad, sino que más bien para que callaran ciertos hechos, y él cobraba pues una fortuna con base en eso. Pero eso no es todo, ¿no? Aquí este personaje tenía una peculiaridad especial, que tenía un odio visceral hacia las mujeres, y ahí también volvemos a lo mismo que les contaba de la novela de La doble vida de Jesús. Se va hasta el interior, hasta el fondo del por qué este personaje se comportaba de cierta manera y nos los revela. Tú cuando estás leyendo esta novela histórica no comprendes por qué este personaje, que dicho sea de paso era un personaje pues con un nivel cultural, un bagaje de conocimientos amplísimos, hablaba varios idiomas de manera fluida, o sea, era un personaje, pues se puede decir que hasta cierta genialidad en la forma en cómo se comportaba, cómo narraba, cómo escribía, o sea, en ese sentido era un personaje sumamente preparado, pero atormentado por terribles demonios. No les quiero revelar el contexto, la historia, pero pues tiene un desenlace pues trágico de cierta manera por toda la vivencia. Entonces es un libro que aquí, como les mencionaba, tengo la gran dicha de contar con pues, bueno, una dedicatoria y una firma de Enrique Serna. Entonces este libro deben de leerlo y ojalá lo veamos próximamente en una adaptación, en una serie de televisión. El siguiente, pues es una, podemos decir que una tragicomedia erótica, magistral también. Cuando la leí, o sea, quedé encantado, que se titula La sangre erguida. Les leo ahí parte de la sinopsis, ¿no? Que habla, pues involucra a tres personajes, son los que, pues se puede decir, hay tres personajes principales, varones, hombres, que de cierta manera, volvemos a la introspección que siempre maneja Enrique Serna, que están o tienen ya sea una obsesión, una sumisión o una especie de adicción al sexo. Estas situaciones los llevan a cada uno con sus respectivas parejas o, y bueno, y situaciones relacionadas con el sexo, los llevan a tener una serie de vivencias introspectivas que los ponen al borde del abismo. Cuando tú empiezas a leer cada uno de los planteamientos de los personajes, pues a veces pudieras pensar que es predecible, sin embargo con Enrique Serna jamás se sabe hacia dónde va a ir. Algo magistral que tiene Enrique Serna, como se los mencionaba al inicio del video, tiene un humor narrativo, oscuro, humor negro, por eso se dice que se va mucho por el lado de la novela negra, por eso es un escritor destacable, porque tiene muy bien definida, muy clara su voz literaria. Cualquier libro que tú agarres y leas de Enrique Serna, inmediatamente vas a identificar su voz literaria, la forma como narra, como describe, las palabras que usa siempre están presentes en cada uno de sus libros.
Y a veces hay frases que son de estas que dices tú, la tengo que anotar y guardarla, ¿no? Y tenerla así presente para acordarme de ella, porque son frases que se quedan pues prácticamente hasta como eslogans. Y hay unas frases que tú estás leyendo algo serio, algo pues profundo, pero cuando describe un personaje, describe cierta situación, a mí me ha pasado que me agarro a carcajadas, o sea, de la forma como describe a algún personaje, su situación, su peculiaridad, particularidad, me he encontrado riendo sin parar. Entonces, eso es algo que a mí me fascina de Enrique Cerna. Como lo dice aquí la reseña, en Barcelona, una ciudad libertina con fachada conservadora, cruzan los destinos de tres hombres maduros obsesionados por el funcionamiento de su miembro viril. El mexicano Bulmaro Díaz, reducido a la servidumbre y a la ruina económica por el despotismo sexual de una mulata dominicana. El catalán Ferran Mirales, un apuesto galán impotente con una soterrada vocación de Don Juan. Esta es de la historia que más me encantó de este personaje. Y el argentino Juan Luis Kerlow, un actor porno en el declive de su carrera que tiene el don de controlar sus erecciones con el poder de la mente. Entonces, no, o sea, es magistral. Aquí viene otra, también una novela muy interesante que también me encantó y creo yo podría adaptarse a la perfección también a una serie televisiva. Enrique Serna es maestro en escribir este tipo de historias y estructurar de cierta manera porque fue por mucho tiempo guionista de televisión, participó en varias de novelas, telenovelas importantes allá de los años 80, de estas novelas que sí tenían profundidad y sí tenían personajes, y sí tenían buena narrativa, buen guión, porque eran escritos por escritores, valga la redundancia, como Enrique Serna. Esta otra que les quiero recomendar se titula Ángeles del Abismo, una novela ambientada en el México virreinal y tiene que ver con la vida de dos personajes que se entrelazan también de una manera magistral como estos otros libros que les he estado mencionando. Crisanta Cruz es una actriz criolla obligada por la miseria a fingir arrebatos místicos. El indio Tlacotzin es cristiano, pero conserva la devoción por los dioses aztecas. Ambos son transgresores por partida doble, pues desafían a la sociedad de castas y al poder de la iglesia. Entonces ya se imaginarán el contexto en el que se da esta historia, cada uno también con situaciones introspectivas, profundas del ser, que bueno, lo vienen a señalar aquí en este gran libro, que también ampliamente recomendado. Este otro libro ya lo describí, ya lo narré en otro de los videos que hice en donde hablé por partida doble tanto de este libro como uno de la escritora Irene Vallejo, el infinito en un junco, que son dos obras que les recomendé para que ustedes comprendan todo lo que hay detrás del amplio mundo de la escritura, de la literatura, desde un contexto histórico y desde un contexto de análisis del porqué de muchas situaciones, la cerración de muchos círculos de escritura. Me estoy refiriendo a este libro que se titula La genealogía de la soberbia intelectual. Este no es una novela, es un ensayo, análisis cultural muy interesante que le valió al escritor Enrique Serna muchas críticas. Aquí están viendo también, bueno, para mí esto es un tesoro porque me lo dedicó también cuando tuve la oportunidad de conocerlo allá en el 2023. De hecho, se sorprendió de que tuviera este libro porque me dice que no es muy común, no hay no hay muchos en circulación y como que no se le presta mucha atención. Sobre todo, ¿no? Porque pues en su momento tuvo problemas Enrique Serna, tengo entendido, con el medio, el gremio literario, porque es una crítica severa, muy mordaz a cómo a veces el ambiente literario se cierra en círculos y esto te lo narra no en el contexto actual, sino en un contexto histórico. Te narra desde los primeros orígenes de la escritura, de la literatura, por eso está ligado con el que les recomendé de Irene Vallejo, del infinito en un junco. Te lleva un análisis, ¿no? De cómo había la forma desde que eran codificados ciertos conocimientos para que no fueran accesibles a cualquiera.
se escondían en frases cifradas, en códigos que solamente se daban a conocer, en un contexto histórico a lo mejor a sacerdotes, en otro contexto a un cierto grupo, sobre todo para eso, para mantener pues dominado, inaccesible el conocimiento a ciertos grupos. Te habla también de varios escritores. Uno de ellos que cayó en la locura de que estaba obsesionado con que su escritura, su literatura no llegara al vulgo y llegaba a hacer sus textos tan inentendibles que llegó un punto en que se volvió loco por esa situación. Podría hablar amplio y extenso sobre lo que se contiene en este libro, que es bastante, por eso se los recomiendo leerlo si quieren saber más de este tema. Los invito a ver mi video, que también ahí les comparto un link. Y ya para cerrar este video, el último libro que les voy a recomendar de Enrique Serna es este, que se puede decir es su libro más reciente. Tengo entendido, está trabajando en otro para lanzarse próximamente, pero este se titula Lealtad al Fantasma. Y básicamente es pues una compilación, una antología de 7 historias cortas. Son historias que tienen que ver, bueno, con situaciones y más que otra cosa, con personajes que tienen determinada situación particular, pero como les digo, se llama Lealtad al Fantasma porque hace referencia a cómo el ser humano solemos estar encadenados, vinculados a fantasmas internos que cuestiones que a veces no soltamos, que son controladas por nuestro subconsciente y nos llevan a vivir ciertas situaciones. Aquí cada una de las historias también, ¿no? Con ese sentido mordaz, con ese humor negro, picaresco, en situaciones de un contexto cotidiano, pone en jaque la vida de cada uno de los personajes. Incluso hay una historia que a mí me pareció, tiene su desarrollo y sobre todo su desenlace, me pareció algo así como de lo que escribe Stephen King en su faceta no tan terrorífica, sino en su faceta así también pues más aterrizada a lo vivencial. Y una historia es magistral, ¿no? La forma como termina el personaje, por eso les digo que es digno de Stephen King. Como les refiero, este también es de estos libros que te enganchan de inmediato. Aquí les voy a leer de manera breve lo que se establece en la descripción, en la sinopsis del libro. Con una voz narrativa que va de la empatía a la ironía, de la sátira a la tesitura sentimental del bolero, Enrique Serna cuenta la cruel anagnorisis de un yonqui francés, el amargo crepúsculo de un don Juan provinciano, la disputa de una pareja mal avenida por el cariño de su adorable mascota, la zozobra de un apóstol de la enseñanza enamorado de su mejor alumna, la devoción patológica de una empleadilla unida en su espíritu a una diva de Hollywood, las angustias de un ombudsman trastornado por una inyección de autoestima erótica y el colapso de una abuela en brama cuando invade su lecho la polarización política del país. Entonces, por eso les digo que con situaciones cotidianas logra establecer vivencias, personajes muy profundos que tienen un gran impacto dentro de la historia. Entonces, amigas y amigos, esas fueron las recomendaciones literarias que les puedo hacer del escritor Enrique Serna. Coméntenme si ustedes ya leyeron alguna de ellas, déjenme sus impresiones o también, una vez que las lean, les agradecería también que me pudieran dejar sus puntos de vistas o incluso también otra recomendación, otro libro que nos puedan hacer adicional de este gran escritor, se agradecerá. Como siempre, me dio un gusto saludarlos. También si les gustó este video, no olviden dejarnos un like y de paso suscribirse a nuestro canal. Aquí nos seguimos viendo en próximas ocasiones.